Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016. Principios de ética judicial. Preámbulo. Estos principios de ética judicial aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la Judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones. La adopción de un texto de ética judicial se produce en un contexto internacional favorable iniciado con la aprobación de los Principios de Bangalore 2001 en el marco de Naciones Unidas, continuado con el dictamen del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa sobre la ética y la responsabilidad de los jueces 2002, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial 2006 adoptado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, al que se adhirió el Consejo General del Poder Judicial por acuerdo del Pleno de 25 de febrero de 2016 y la Declaración de Londres sobre la deontología de los jueces 2010 promovida por la Red Europea de Consejos de Justicia. Finalmente, la Recomendación R201012 de 17 de noviembre, del Comité de Ministros del Consejo de Europa exhorta a los Estados miembros a aprobar un código de ética judicial. En los últimos años la gran mayoría de países de la Unión Europea han suscrito textos de ética judicial, códigos, guías, compilación de principios con distinto origen, consejos superiores de la magistratura, asociaciones judiciales, conferencias de jueces, presidentes de tribunales, etc. En este contexto, el Consejo General del Poder Judicial puso en marcha un proceso tendente a la elaboración de unos principios de ética judicial, que han sido redactados por una comisión compuesta por representantes de las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la Judicatura y algunos expertos, con la valiosa participación de personas delegadas de cada Tribunal Superior de Justicia designadas por las respectivas salas de gobierno, siempre con la finalidad de que quedase reflejada la pluralidad de opiniones existente en la carrera judicial. Nada tiene que ver el régimen disciplinario con la ética judicial. Esta última solo es concebible en términos de estricta voluntariedad y ausencia de responsabilidad legal, al contrario de la disciplina, que es un conjunto de normas de obligado cumplimiento cuya vulneración arrastra consecuencias jurídicas. La ética judicial opera como estímulo positivo en cuanto dirigida a la excelencia, mientras que la disciplina funciona con base en el estímulo negativo, cual es la sanción. Por ello, la efectividad de estos principios de ética judicial provendrá del grado en que cada juez y jueza los asuma como propios y los traduzca a modelos de conducta. Si la ética, en general, es una propuesta de vida buena y lograda, la ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución, la tutela de los derechos de la ciudadanía. El texto que ahora se presenta abarca principios generales con los que la Judicatura está familiarizada: la independencia, que delimita un espacio para la decisión judicial exento de influencias indebidas; la imparcialidad, que resalta el papel del juez o jueza como tercero ajeno a los intereses en juego; y la integridad, que exige a quienes ejercen la jurisdicción coherencia con los anteriores principios y con el de respeto a la dignidad humana, incluso en su vida social, en todas aquellas circunstancias en que pueda estar en cuestión la confianza pública en la justicia. También se recogen en el modelos de comportamiento relativos a la justicia como prestación de un servicio, tales como la cortesía, la diligencia y la transparencia. Su grado de cumplimiento se percibe directamente por quienes acuden a los tribunales, contribuyendo así decisivamente a la formación de la opinión pública sobre la justicia y, por eso mismo, no pueden descuidarse como menores.
El sistema se cierra con una comisión de ética judicial cuya composición, funcionamiento y procedimiento garantizan la confidencialidad de las consultas y el carácter meramente orientativo de las opiniones que emite. Debidamente anonimizados, los dictámenes e informes de la comisión irán constituyendo un cuerpo de doctrina de gran utilidad. Parte 1. Principios. Capítulo 1. Independencia. 1. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza y no un privilegio personal de su estatuto. 2. El juez y la jueza deben situarse en una disposición de ánimo que, al margen de sus propias convicciones ideológicas y de sus sentimientos personales, excluya de sus decisiones cualquier interferencia ajena a su valoración de la totalidad de la prueba practicada, a la actuación de las partes en el proceso, de acuerdo con las reglas del procedimiento y a su entendimiento de las normas jurídicas que haya de aplicar. 3. Los miembros de la Judicatura han de asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial y ejercer la función jurisdiccional de manera prudente, moderada y respetuosa con los demás poderes del Estado. 4. El juez y la jueza tienen el deber de reclamar de los poderes públicos unas condiciones objetivas de trabajo adecuadas para el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones y el consiguiente suministro de medios personales y materiales. 5. El juez y la jueza tienen el deber de demandar aquellas mejoras legales que redunden en beneficio de la independencia judicial como garantía de los ciudadanos. 6. El juez y la jueza, sin perjuicio de su deber legal de denuncia, deben resistir todo intento directo o indirecto de terceros ajenos al proceso que tienda a influir en sus decisiones, ya provenga de los demás poderes públicos, de grupos de presión o de la opinión pública, ya proceda de la misma judicatura, evitando tener en consideración, al dictar sus resoluciones, cualquier expectativa de aprobación o rechazo de las mismas. 7. Los miembros del Poder Judicial que formen parte de tribunales superiores deben actuar en el ejercicio de sus funciones respetando la independencia y la dignidad jurisdiccional de los integrados en tribunales inferiores. 8. El juez y la jueza que, por su pertenencia a la judicatura, desempeñen cargos públicos ejercerán sus competencias y adoptarán sus decisiones con objetividad y, cuando así proceda, y en todo caso en materia de selección, nombramiento y ascenso de miembros de la carrera judicial con pleno respeto a los principios de mérito y capacidad. 9. El juez y la jueza han de comportarse y ejercer sus derechos en toda actividad en la que sean reconocibles como tales de forma que no comprometan o perjudiquen la percepción que, en un Estado democrático y de derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial. Capítulo 2. Imparcialidad. 10. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno. 11. La imparcialidad opera también internamente respecto del mismo juzgador o juzgadora a quien exige que, antes de decidir un caso, identifique y trate de superar cualquier prejuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión. 12. El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión. 13. En la toma de decisiones, el juez y la jueza han de evitar llegar a conclusiones antes del momento procesalmente adecuado a tal fin, que es el inmediatamente anterior a la resolución judicial. 14. La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso. 15. El juez y la jueza, en su tarea de dirección de los actos orales, habrán de velar porque se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones sobre la aplicación del derecho. Asimismo, ejercerán la escucha activa como garantía de un mayor acierto en la decisión. 16.
La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. 17. El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 18. Todo miembro de la carrera judicial ha de evitar situaciones de conflicto de intereses y, en el caso de que éstas se produzcan, ha de ponerlas de manifiesto con la mayor transparencia y a la mayor brevedad, a través de cualquiera de los mecanismos legalmente previstos. 19. En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas y deberán mostrar, en todo caso, reserva respecto de los datos que puedan perjudicar a las partes o al desarrollo del proceso. 20. En sus relaciones con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden desempeñar una valiosa función pedagógica de explicación de la ley y del modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso. 21. Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia. Capítulo 3. Integridad. 22. La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal. 23. El juez y la jueza evitarán que tanto el ejercicio de actividades profesionales ajenas a su función como la participación voluntaria en planes de refuerzo o sustitución perjudiquen el mejor desempeño jurisdiccional. 24. El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la administración de justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo. 25. El juez y la jueza deberán comprometerse activamente en el respeto de la dignidad e igualdad de todas las personas, sin discriminación por razones de sexo, origen racial o étnico, discapacidad física o psíquica, religión o creencia, orientación sexual o convicción política, o cualquier otra circunstancia social o personal. 26. El juez y la jueza deben desempeñar su actividad jurisdiccional con dedicación y estudiar los asuntos que se le encomienden con detalle y en su propia singularidad. 27. El juez y la jueza adoptarán siempre la resolución que entiendan procedente y evitarán que su convencimiento sea alterado por razones de comodidad. 28. El juez y la jueza no aceptarán regalo, cortesía o consideración que exceda de las lógicas convenciones sociales y, en ningún caso, cuando ponga en riesgo su apariencia de imparcialidad. 29. El juez y la jueza deben ser conscientes de que la dignidad de la función jurisdiccional exige un comportamiento acorde con la misma. 30. El juez y la jueza no utilizarán o prestarán el prestigio de las funciones jurisdiccionales para ayudar a sus intereses personales, a los de un miembro de su familia o a los de cualquier otra persona. 31. El juez y la jueza, como ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales. Capítulo 4. Cortesía, diligencia, transparencia. 32. El juez y la jueza deben dispensar en todo momento un trato respetuoso a todas las personas que intervienen en el proceso, mostrando la consideración debida a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. Asimismo, deben mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas a sus decisiones. 33. El juez y la jueza deben procurar que el proceso se desarrolle tempestivamente y se resuelva dentro de un plazo razonable, velando por que los actos procesales se celebren con la máxima puntualidad. 34. El juez y la jueza tienen el derecho y la obligación de formarse y actualizarse y de exigir los medios formativos adecuados para poder desempeñar sus funciones en niveles óptimos de profesionalidad.
35. El juez y la jueza deben asumir una actitud positiva hacia la transparencia como modo de funcionamiento normal de la Administración de Justicia, para lo cual podrán contar con las instancias de comunicación institucionales a su disposición. Parte 2. La Comisión de Ética Judicial. Artículo 1. Funciones. 1. Son funciones de la Comisión. A. Emitir dictamen por escrito sobre las consultas relativas a casos concretos que le hagan las salas de gobierno de los tribunales, las juntas de jueces, las asociaciones judiciales o cualquier juez o jueza en servicio activo. Los dictámenes reflejarán la posición de los miembros de la comisión en relación con el asunto o cuestión objeto de la consulta. B. Promover la difusión y el conocimiento de los principios y proposiciones de ética judicial recogidos en este texto y en otros de naturaleza análoga o semejante. C. Contribuir al desarrollo de las funciones atribuidas al Consejo General del Poder Judicial en la coordinación y la colaboración con otras comisiones judiciales de ética, en particular con la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. D. Excepcionalmente, elaborar informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y estén relacionados con el comportamiento ético que con arreglo a los principios recogidos en este texto se espera de los jueces y juezas, a instancia de las salas de gobierno de los tribunales, las juntas de jueces o las asociaciones judiciales. 2. La actuación de la Comisión no puede interferir en el ejercicio de la potestad disciplinaria ni inmiscuirse en la determinación de la responsabilidad civil o penal de los jueces y juezas. Tampoco la actividad de la Comisión servirá de referencia o complemento en las actuaciones tendentes a dirimir responsabilidades civiles, penales o disciplinarias, salvo que redunde en beneficio del interesado. Artículo 2. Composición. 1. La comisión estará integrada por 7 miembros a los que, para el cumplimiento de su función, se garantizará la plena independencia. 2. 6 de los miembros serán integrantes de la carrera judicial en situación de servicio activo. 1 de ellos tendrá la categoría de juez, 3 la de magistrado y 2 la de magistrado del Tribunal Supremo. 3. El miembro restante será una persona de reconocido prestigio y acreditada trayectoria en el mundo académico de la ética, la filosofía del derecho o la filosofía moral. Artículo 3. Elección. 1. Los miembros judiciales serán elegidos por todos los integrantes de la carrera que se encuentren en situación de servicio activo. 2. La elección se llevará a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, y deberá convocarse con 3 meses de antelación a la terminación del mandato de la comisión. 3. La circunscripción electoral será única para todo el territorio nacional. 4. Las candidaturas deben ser individuales y presentarse dentro del mes siguiente a la convocatoria. Resultarán elegidos los que obtengan mayor número de votos, respetando la necesaria representación de todas las categorías judiciales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2. Si no se hubieran presentado candidatos suficientes de alguna de las categorías judiciales, la vacante que quedare será cubierta por el candidato o candidata que haya obtenido más votos cualquiera que sea su categoría. 5. El procedimiento electoral será organizado por vía electrónica por el Consejo General del Poder Judicial. 6. Quienes resulten elegidos como integrantes de la comisión designarán al miembro no judicial. Artículo 4. Mandato. 1. Los miembros de la comisión serán designados por una sola vez y por un período de 4 años. 2. Los miembros judiciales de la comisión se renovarán por mitad cada 2 años. 3. El ejercicio de las funciones de los miembros de la comisión será honorífico sin más compensación económica que el reembolso de los gastos ocasionados. Artículo 5. Funcionamiento. 1. La presidencia de la comisión corresponderá al miembro elegido por mayoría y la secretaría al miembro judicial más moderno. 2. La constitución válida de la comisión requerirá, como mínimo, la presencia de 5 de sus miembros.
No obstante, será necesaria la presencia de todos ellos cuando así lo acuerden a la vista de la entidad del asunto o cuestión que debe ser objeto de examen o tratamiento. 3. Los informes de la comisión se adoptarán conforme a la regla de la mayoría. El presidente tendrá siempre voto de calidad en caso de empate. 4. Los dictámenes deberán emitirse dentro de los 2 meses siguientes a la realización de la consulta. Los informes deberán aprobarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se hubiere acordado su formulación y su elaboración, respectivamente. 5. La primera comisión que se forme será la encargada de redactar, de acuerdo con lo establecido en este texto, sus reglas de organización y funcionamiento que adoptará por mayoría. La comisión realizará las modificaciones de las reglas que considere oportunas por mayoría. 6. El Consejo General del Poder Judicial deberá dotar a la Comisión de los medios materiales y humanos que precise para su adecuada organización y eficaz funcionamiento. Artículo 6. Efectos. 1. Los actos de la Comisión carecen de fuerza jurídica obligatoria y de efectos vinculantes. 2. No podrán ser objeto de consulta cuestiones o asuntos sometidos a investigación, enjuiciamiento o expediente disciplinario. Artículo 7. Publicidad. 1. La Comisión elaborará un informe anual sobre las actividades desarrolladas. 2. Los actos de la Comisión se harán públicos y el Consejo General del Poder Judicial les dará la máxima difusión, garantizando, en todo caso, la previa disociación de las referencias de carácter personal que contuvieran y con pleno respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la protección de datos. Disposición transitoria. La convocatoria de la primera elección de la Comisión de Ética Judicial se realizará por el Consejo General del Poder Judicial en un plazo de 3 meses desde la asunción del presente texto. La presidencia de la primera reunión de la Comisión de Ética Judicial corresponderá al juez o magistrado con más antigüedad en la carrera judicial y la secretaría al más moderno. La primera renovación de la comisión tendrá lugar a los 2 años de su constitución, sustituyéndose el juez, un magistrado y un magistrado del Tribunal Supremo. En la primera reunión se decidirá por insaculación quiénes serán sustituidos. Disposición final. Los presentes principios de ética judicial no podrán utilizarse en ningún caso, ni directa ni indirectamente, con finalidad disciplinaria, salvo que redunde en beneficio del sujeto al procedimiento.